Una nueva edición de entrevistados de Diario Despertar Entrerriano, en esta oportunidad por el Día Mundial de la Radio, el 11 de febrero próximo, y nosotros tenemos la grata visita de una de las personas que se encarga de llevar adelante un medio de comunicación, puntualmente una radio aquí en la ciudad de Concordia. Estamos hablando de Radio Ciudadana, la radio pública de nuestra ciudad, con el periodista, con el locutor nacional Gustavo Guaglianone, quien gentilmente se acercó a charlar con nosotros. Gustavo, buenas tardes. Gracias por dialogar con Diario Despertar en Terreno. ¿Cómo No, por estamos? favor, un gusto. La verdad que muy bien. Muchas gracias. No, por favor. Gustavo, bueno, 11 de febrero, Día Mundial de la Radio. ¿Qué significa la radio? ¿Qué es la radio? Y la radio es una vieja trinchera de la comunicación. Utilizo el término de trinchera porque ha sufrido como casi ninguno de los soportes todo tipo de embates y le han dado fecha de vencimiento y ha seguido. Y esa trinchera sigue vigente, sigue estando. Y sigue estando no desde una resistencia, digamos, aunque parezca una contradicción respecto a la trinchera, sino que está vigente, se renueva, se adapta a los tiempos, así que sigue viva. Claro. Gustavo, ¿cuánto tiempo llevas haciendo radio? Eh, bueno, el primer programa fue allá por el año 1985 en Radio Nacional Rosario, un domingo a las 8 de la mañana. Una experiencia fantástica que todavía la recuerdo. ¿Cómo te introdujiste en el mundo de la radio, Gustavo? De chico, siempre me gustó, me gustaba escuchar radio. En mi casa se escuchaba radio, porque nosotros pertenecemos a una época donde se escuchaba radio. Claro. Se escuchaba Radio Colonia, las radios de la zona. Entonces, eso viene de muy chico. Captar las radios de Buenos Aires y escuchar tipos como Alejandro Mancini, como locutores, ahora no recuerdo el nombre, pero hacía la propaganda de una marca de autos muy reconocida y era un locutor extraordinario, así que viene de chico la idea. ¿Qué te motivó justamente? ¿Esto te motivó a convertirte en periodista, en locutor, a llevar adelante una vida con la radio? Sí, sí, se puede decir que sí, porque como siempre escuchando y siempre ligado a la cuestión de locución. Y después me daba cuenta que con eso no alcanzaba. Y entonces también me pareció que era más completo, Claro. tenía la oportunidad no solo del cómo decirlo, sino qué decir. Y entonces el qué era fundamental el periodismo. ¿Dónde te formaste, Gustavo? Yo estudié en Rosario, Ujú. estudié primero locución y después seguí periodismo, o sea, 3 años de locución y 3 años de periodismo. Ujú. Gustavo, ¿qué herramientas por ahí se utilizan en este mundo de la radio para todos aquellos que por allí no conocen o no están interiorizados en cómo se conforma una radio, en la vida que tiene la radio? Eh, la radio tiene una premisa fundamental que hay que tener algo interesante para decir, Ujú. porque la radio tiene eso, digamos, la palabra juega un rol fundamental. La han mancillado un poco esa idea, pero fundamentalmente me parece a mí que por falta de formación, esta idea de que no, la radio no es palabra, la radio es música, Claro. como si la música no tuviera palabras. Pero bueno, no importa. Lo que digo es que eh, la radio tiene esa enorme ventaja que es la palabra y después tiene un mundo en el que vos te podés hacer la historia. Ujú. Y eso es casi como el valor que tiene el libro, porque vos a la palabra, música, los silencios y los efectos, que son los 4 elementos que tiene la radio, si los sabés usar, si lo armonizás, cada uno arma e imagina la historia que vos le contás. Claro. Y eso me parece que tiene un valor enorme, que es lo que nosotros podemos decir. Vayan por las herramientas que son de siempre de la radio y la que les permitió
esas herramientas permitieron que la radio siga vigente. Claro. Gustavo, ¿cómo ha evolucionado la radio con el paso de los tiempos? Tiene muchos idas y vueltas, ¿no? También. Sí, tiene un montón de elementos que le aparecieron ahí, Ujú, que uno debe ayornarse, debe adaptarse, pero la esencia sigue siendo la misma. Si vos no tenés algo ujú. interesante para decir, todo lo que le incorpores de tecnología, soportes, eh, no, no vive, no perdura. Entonces, han aparecido hoy, digamos, se percibe la radio con imagen. Claro. Yo pertenezco al mundo justamente donde eh, era el oído, Ujú, y entonces todo ese otro mundo vos te lo imaginabas. claro, Bueno, la radio tuvo que adaptarse a eso. Yo pertenezco todavía a esa claro. vieja, Vieja escuela. vieja escuela. Ujú. Sí, sí. Estos son algunas de las diferencias del antes y del ahora, Gustavo. Esto que se haya agregado, por ejemplo, stream o que se haya agregado alguna camarita allí dentro del estudio de Sí, radio. sí, sí. ¿Y qué otras diferencias por ahí hay también? Y yo creo que esas cuestiones, la radio se adaptó mucho a la imagen, Ajá. se adaptó mucho, así como los diarios debieron hacerse más revista, o sea, Mm, hoy un diario sin galería de fotos, claro, sin infografía, hoy te muestran un accidente con una infografía, donde venía el avión, donde aterrizó, y vos en ese dibujo ves todo. Bueno, a la radio le pasó lo mismo. Yo sigo pensando que siempre hay que tener algo interesante para decir. ujú, Si no hay algo interesante para decir, la tecnología eh, es efímera. claro. ¿Cuáles son los desafíos, Gustavo, que tiene la radio? Bueno, justamente eso. En primer lugar, me parece para una radio pública eh, entender en este tiempo la diferencia entre noticia de interés y noticia interesada. Mm, Creo que eso es fundamental. Y hoy estamos viviendo un tiempo de noticia interesada, con un componente peor o más grave ujú, aún, que es el de la mentira. claro. Hoy estamos muy atacados por la mentira repetida y la mentira, como tenemos por un lado la ventaja que las redes sociales han democratizado el mensaje, Ujú, por otro lado lo han relajado. claro. Y entonces es un vehículo muy rápido para mentir, para difamar. Bueno, ese es un desafío que tenemos y como medio público fundamental. Ujú, Uno puede decir lo que piensa siempre que diga desde una base de verdad. claro. Y hoy la diferencia entre noticia de interés y noticia interesada es un desafío. ¿Crees en este sentido también que la gente por ahí ha perdido un poco de credibilidad o que la radio ha perdido un poco de credibilidad o no? No, la radio no tiene la culpa, tiene la culpa los que hacemos radio. Claro. Es como echarle la culpa a la democracia. Entonces, me parece que lo que tenemos por delante es un desafío muy fuerte de aferrarnos a esas herramientas que Ujú, siempre le dieron vigencia a la radio y por otro lado a principios básicos, que es no mentir. claro, claro, Así de sencillo. claro. Gustavo, ¿cómo ves el futuro de la radio? ¿Cómo ves tu futuro de aquí a los próximos 10 años? Trabajando por eso, trabajando por cosas que le den valor, sobre todo a lo local, Ujú, prestigiando lo local. Los periodistas que trabajamos en el interior del país somos enorme, con una diferencia enorme respecto a los grandes medios, porque aquí el periodista hace de productor, hace de operador, graba, desgraba, escribe, corrige, todo, hace prácticamente. todo, y en otros lugares hay toda una apoyatura. Vos Ujú, con solo ujú, mirar cuando terminan los créditos de los programas te das cuenta de la cantidad de gente que hay detrás. claro, Acá se repite el mismo nombre que el que está a veces frente a un micrófono. claro. Entonces, el desafío sigue siendo que nosotros valoremos las cosas que nos pasan a nosotros, Ujú, porque nadie las va a contar si no somos nosotros. ujú, En todo caso, si la cuentan, siempre la hacen desde el punto de vista del valor mercantil. Si la noticia es espectáculo, entonces claro, vienen todos a claro. contarlo. Claro. De aquí a 10 años, ¿cómo te ves? ¿Te ves siguiendo en el mundo de la radio? Bueno, ¿cómo ves Sí, la próxima? disfrutando, yo en realidad esto lo disfruto. Mm, Y esa es una enorme ventaja que tenemos, claro. quienes podemos hacer estas cosas, digamos, que disfrutar. Y me veo, yo tengo un estudio,
Entonces mi estudio de grabación, Ujú. yo disfruto mucho de ese lugar, es como una isla para mí, Claro. lo disfruto mucho. Cable a tierra, ¿no? Y me veo ahí estudiando, porque esto no para, uno Claro, tiene que claro. permanentemente, a veces leer cosas que pasaron, cosas que escribieron gente de hace Ujú. mucho, que siguen entiendo son como el valor de los clásicos. Así que me veo ahí, en Claro, ese mundo. claro. Por último, y agradeciendo esta gentileza de charlar con nosotros, Gustavo, por ahí, ¿qué consejo le podés brindar a alguien que todavía tiene dudas de comenzar un programa de radio o que le falta alguna materia para recibirse de periodista, locutor? ¿Qué le podés decir? Y eso, que yo decía hoy que uno tenga algo interesante para decir y para decir algo interesante no es ni magia, Ujú. ni es cuestión de la alineación de planeta, es leer. A quien no le gusta leer difícilmente puede entrar en este mundo, Claro. porque el leer y el escribir son herramientas que a pesar de todos los adelantos tecnológicos siguen siendo fundamentales. Ujú. Vos leés y escribís. Y en ese sentido, darle una cuota vinculada a la radio del cómo decirlo, por lo tanto, la práctica, el entrenamiento físico, por Ujú. decir, también van de la mano, Claro. ¿no? Gustavo, si tuvieras que elegir la profesión, ¿la volverías a elegir? Sin duda, sin ninguna duda. Esto es lo que me gusta. Perfecto. Sí, sí. Gustavo, muchas gracias, muy Gracias a amable. ustedes. Gustavo Guaglianone, director de Radio Ciudadana, la radio pública de Concordia, el diario Despertar Entrerriano, charlando por el Día Mundial de la Radio.